Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es, un, es una alegría el poder volver a estar, el poder grabar y compartir un tema con ustedes. El día de hoy, lunes 12 de julio, ya estamos en julio, ya entramos a la semana 15ª, si no mal recuerdo, del tiempo ordinario. Seguimos caminando en este año litúrgico. Ya estamos en el tiempo ordinario. Empezamos hoy una nueva semana, una semana más, la semana 15ª. Seguimos avanzando en este calendario litúrgico. Pues bueno, queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar. Hice una pequeña pausa, estuve un poquito ocupado, pero bueno, vamos a continuar. El día de hoy quería hacer una reflexión. Quería el pasado martes 6 de julio tocó el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Me llamó mucho la atención, me dejó meditando y pensando un largo tiempo. Estuve días pensando en eso, porque me gustó mucho lo que decía este Evangelio. Voy a leer la parte final. Dice, vuelvo a repetir, es Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Ese fue el Evangelio del día martes 6 de julio. Esto fue la semana pasada. Escuché este Evangelio y como les decía, me quedé meditando. Tenía la intención de grabar un video con este tema, sin embargo, pues estuve ocupada, muy ocupada la semana y me fue imposible ya preparar el tema y grabar. Sin embargo, pues el día de hoy que quiero hacer esto, les decía, voy a leer la última parte. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues estas últimas palabras fueron las que me retocaron mucho. Dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Por qué me llamaron la atención estas palabras? Básicamente ya tengo muchos años en el servicio, sirviendo en la iglesia, en varios ministerios, y me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta que sí es mucho el trabajo, que son pocos los trabajadores y que debemos de rogar, ¿verdad? Tanto por sacerdotes, por religiosas, pero yo lo que pensé lo aplico como soy laico, lo apliqué como laico, ¿verdad? Eh, en primer lugar, pues resuenan las palabras de que hay que rogar al Señor que envíe trabajadores a sus campos, ¿verdad? Eh, He visto a lo largo de los años que tengo sirviendo cómo mucha gente se acerca a servir. Eh, el, Hay servidores, hay gente disponible, pero algo pasa que muchas veces no perseveran. Los grupos pues se van con el paso del tiempo, se van desgastando, muchos grupos se vuelven muy pequeños, se van acabando, muchos servidores dejan de servir. Hoy en día con esto de la pandemia, que aquí en donde estoy sigue todavía muy fuerte, lamentablemente el brote que hubo eh, fue muy fuerte. Ahorita están los templos cerrados, otra vez nos cerraron los templos. Eh, Hay muchas infecciones, creo que todavía más que el año pasado, al menos yo así lo percibo. El año pasado, la verdad es que no se sabía de mucha gente enferma, al menos en mi caso yo
no supe de muchos, sí supe de algunas personas que fallecieron, de algunas personas enfermas. Sin embargo, este brote y rebrote que hubo aquí sí me ha tocado, pues ahora sí ya más de cerca. Ha fallecido gente cercana, eh, por lo cual pido sus oraciones. He conocido mucha gente, pues que trato diario en la iglesia, que están enfermos. Estamos en oración por todos nuestros enfermos. Muchos de las personas que están ahí en la iglesia están enfermas, están contagiadas. Eh, y pues ahora vemos más, ¿no? El templo cerrados. De hecho, con este brote que hubo, veíamos también que pues la gente ya no ha dejado los últimos domingos. El último domingo, este domingo estuvo cerrado la parroquia, los templos. El domingo antepasado me tocó ir a una misa aquí en una iglesia, y la verdad es que éramos, pues, regularmente no somos muchos, pero este domingo penúltimo que fui, éramos muy poquitos contados. Yo creo que éramos unas 20 personas cuando mucho, que para ser domingo pues son muy pocos, ¿no? Porque generalmente ese número tenemos pues entre semana, ¿no? No va mucha gente. Sin embargo, el domingo sí acostumbramos a ver las iglesias llenas. Fue, fue así triste ver que solo poquitas personas este, en misa. Y bueno, se entiende un poquito, ¿verdad? La gente pues trata de cuidarse, trata de protegerse, lo cual pues digo, es bueno, ¿verdad? Es lo que nos piden ahorita las autoridades, que salgamos lo menos posible, evitemos pues el contacto, ¿verdad? Con muchas personas, aunque pues bueno, debo de mostrar un poquito de inconformidad en cuanto a las autoridades, ¿verdad? Porque cierran los templos y los antros siguen todavía abiertos. De hecho, circulaban ahí videos en los antros llenos y con tumultos, ¿verdad? Pero bueno, es así siempre es, cierran la iglesia y los antros siguen abiertos. Cuando, pues, les digo, en la iglesia había 10 12 personas, en los antros pues hay muchísima gente más. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Es parte de lo que es la realidad que estamos viviendo. Les decía, entonces, eso me llevó a pensar y al darme cuenta también cómo, pues, la necesidad es mucha, ¿verdad? En las iglesias. Yo creo que no nada más en la que estoy, sino en todas. Y nos hace falta muchos trabajadores. Hoy quiero empezar con este video. Vamos a analizar. Para esto me voy a tomar el catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo tercero, donde dice que creemos en el Espíritu Santo. En el párrafo 4 dice los fieles de Cristo, jerarquía, laicos y vida consagrada. Vamos a tocar esto porque, como decía aquí, no envía trabajadores a sus campos. Necesitamos trabajadores en los campos del Señor. Pero creo que también la razón por la que muchos se van es porque no hay una preparación o porque no están bien preparados, ¿verdad? Por ahí dicen un dicho muy popular que Jesús no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. Y creo que esto es en realidad. Yo también, y sigo todavía, ¿verdad? Cuando empecé en el servicio, pues sabía muy poco. Todo esto fui creciendo en aprender y sigo aprendiendo, ¿verdad? No puedo decir que ya lo sé todo. Sin embargo, necesitamos gente preparada, necesitamos gente que tenga laicos que estén bien convencidos, que tengan deseos de servir, pero que también sepan qué es lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Acerca del servicio de los laicos. Entonces esto es lo que quiero hacer, queridos hermanos. Quiero hacer unos temitas acerca de lo que significa el servicio del laico eh, en, en la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar vamos a definir, ¿verdad?, qué es un laico. Dice, los fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición,
son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir en su iglesia en el mundo. Y nos pone de referencia el Código de Derecho Canónico en el 204. Bueno, esto lo vamos a, el 204 lo voy a buscar para que también tengamos todas las referencias ahí. Bueno, en primer lugar nos habla que todo fiel cristiano es incorporado a Cristo, ¿verdad? Por el bautismo. Decimos que cuando nos bautizamos formamos parte del sacerdocio real de Cristo, ¿verdad? Somos sacerdotes, profetas y reyes. Otra de las cosas, también somos incorporados a la gracia y podemos llamarnos hijos de Dios mediante el bautismo. Entonces, también ejercemos esa función. Por eso, y algo muy importante que debemos de tener en cuenta, todo el fiel laico bautizado está llamado a desempeñar el servicio, ¿verdad? Por eso dice aquí, según su propia condición, somos llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia en el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿verdad? Es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Ok? Imitando ese gesto también, nosotros estamos llamados a evangelizar, ¿verdad? A cumplir la misión que Dios dejó a su iglesia. Dice 872, por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan en la edificación de Cristo. Nos manda también a confrontar el Código de Derecho Canónico, el número 208, también lo vamos a revisar. Y aquí nos habla acerca de la igualdad, ¿verdad? De la igualdad de dignidad que tenemos y en acción en virtud de la cual todos, según su propia condición de oficio, cooperan en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso creo que está muy bien entendido. Aquí no hay desigualdades entre hombres y mujeres, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, tanto hombres y mujeres somos exactamente iguales en dignidad. En dignidad no es más el hombre o más la mujer, exactamente iguales. Y algo también que quiero recalcar en este numeral, dice, son llamados a desempeñar la misión que Dios se encomendó a cumplir. Perdón, leí antes. Dice, eh, cooperan en la edificación del cuerpo de Cristo. Nos llaman a ser cooperadores en la edificación de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Recordemos la figura que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Por eso dice que estamos llamados a cooperar en la edificación. También yo creo que, queridos hermanos, sería muy bueno leer, si no mal recuerdo, es 1 Corintios 10, que nos habla acerca también de las partes del cuerpo, ¿verdad? También lo veremos próximamente, porque, como dice aquí, según nuestra propia condición y oficio, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes ministerios, cada uno tiene diferentes carismas, dones, ¿verdad? A algunos se les da la lectura, a algunos la enseñanza, a algunos el canto, a algunos el servicio. Entonces, diferentes ministerios que hay en la iglesia. Sin embargo, todos, absolutamente todos, tenemos algo que aportar, ¿verdad? Mucha gente, la verdad es que los servidores son como realmente como dice, son pocos. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Los que tenemos un trabajo en la iglesia lo vemos, ¿verdad? Como sobre todo los jefes de los grupos, ¿verdad? Los coordinadores más bien de los grupos, cómo pues se batalla, ¿verdad? Porque a veces no hay el personal que pueda cumplir con todas las misas, por ejemplo, lectores, ¿verdad? A veces no hay los suficientes lectores o los ministros, la catequesis, ¿verdad? Por ejemplo, mi parroquia cada año se está solicitando catequistas y a veces no se dan abasto, ¿verdad? Quedan grupos ahí con una catequista, tiene que a veces agarrar o juntar dos grupos y así, ¿por qué? Porque no hay, es cada año. Yo me doy cuenta de cada año es que se está pidiendo a ver quién quiere ayudar en la catequesis, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que tener siempre bien en cuenta,
que todos los bautizados estamos llamados a trabajar en la edificación de ese cuerpo de Cristo. Dice, las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Fíjense ustedes qué bonito. En la iglesia hay diversidad de ministerios. Es decir, lo que ahorita les decía, hay gente que les gusta leer, ok, lector, hay gente que le gusta servir, pues puede ser ministro, puede ser acólito, puedes muchas cosas. Hay gente que les gusta enseñar, pues bueno, puede ser catequista. O sea, para todos hay gente que le gusta cantar los coros parroquiales, diversidad de ministerios, pero nunca hay que olvidar esto, pero unidad de misión. También es otra de las cosas que yo veo en la iglesia, que a veces renovación por un lado, lectores por un lado, catequistas por aquel lado, y se nos olvida que todos estamos unidos en la misma misión que nos encomendó Jesucristo. Todos cooperamos en la edificación de ese cuerpo de Cristo. Dice, a los apóstoles y a sus sucesores Cristo les confirió Cristo, perdón, la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. ¿Ok? A los apóstoles y a sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles actualmente? Pues todo el cuerpo episcopal, ¿verdad? Los obispos. A ellos se les encomienda la función principal, enseñar, santificarnos. ¿Cómo nos santifican? A través de los sacramentos y de gobernar en su propio nombre y autoridad, ¿verdad? Con el mandato de Cristo, Mateo 16, 18. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo pueblo de Dios. En fin, a esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la manera peculiar que les propia. Y aquí nos manda otro numeral. Vamos a revisar en el próximo video los numerales que nos habla aquí del Código de Derecho Canónico. ¿Ok? Y pues bueno, la constitución jerárquica de la Iglesia. Aquí nos habla acerca de cómo está constituida la jerarquía de la Iglesia. Por hoy la voy a dejar aquí, no quiero hacer muy largo este video y cansarlos. Vamos a empezar a analizar esto, vamos a ir a revisar todo esto que nos habla acerca de la función de los laicos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, empezamos y no se me olvida también que tengo pendiente seguir trabajando con los documentos de Google. Pues bueno, queridos hermanos, paz y bien para todos. Muchas gracias. Feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga. Por favor, cuídense mucho. Por favor, hagan caso a las recomendaciones. Traten pues, de cuidarse y de cuidar a los demás. Como siempre he dicho, si alguien no cree, pues adelante, pero por respeto a las demás personas, pues lleve sus medidas sanitarias correspondientes, ¿verdad? Los contagios están muy fuertes y siempre hay que ver por el prójimo, ¿verdad? Que no seamos como Caín, ¿verdad? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Nunca nos escudemos con eso, ¿verdad? Que siempre tratemos de ver por el bien y por el bien del hermano. Paz y bien para todos, queridos hermanos, con el favor de Dios. Nos vemos pronto con el siguiente video. Que Dios los bendiga y que nos cuide y nos guarde de todo esto que está pasando. Gracias, bendiciones, adiós.